Ave María Purísima, buenas tardes, queridos hermanos. Hoy continuamos con nuestra charla de espiritualidad de la Divina Misericordia, con el tema que hemos iniciado el lunes pasado, la unión con Dios. La unión con Dios, ¿no? Estamos hechos para la unión con Dios y tan importante es este tema que justamente que viene a romper esa vocación de los seres humanos de unirse a Dios. Es aquel cuyo nombre, aquel que porta el nombre que busca desunirnos con Dios, separar, romper. Y ese es justamente el sentido de la palabra diablo, el que divide. Estamos llamados a unirnos a Dios y sin embargo nosotros, si nos dejamos llevar por el demonio, por el diablo, es que hace su obra dividiendo. Nos divide primero con Dios y así divide nuestro corazón de su vocación más importante, y ahí vienen todas las demás rupturas, con la familia, los seres queridos, los compromisos, los deberes, las tareas, la vocación que Dios ha dado a cada uno, y todo este tipo de división, por lo cual nosotros lo que vivimos ahora en estos tiempos y en todos los tiempos donde la humanidad se siente perdida en guerra o en violencia, es fruto de perder la unidad con Dios, a la que cada corazón de cada ser humano ha sido hecho para esa unidad, ¿no? Vamos a continuar reflexionando en torno a los numerales del diario de Santa Faustina. Numeral 462. Escribe Santa Faustina: ahora comprendo bien que lo que une más estrechamente el alma a Dios es negarse a sí mismo, es decir, unir su voluntad a la voluntad de Dios. Esto hace verdaderamente libre al alma y ayuda al profundo recogimiento del espíritu, hace livianas todas las penas de la vida y dulce la muerte. Un numeral tan pequeño y tan fuerte, tan importante. Santa Faustina nos da las claves de la vida espiritual, siendo que este numeral ha sido escrito en torno a los 3-4 años antes de la muerte de Santa Faustina. Ella habrá tenido 29 años, en torno a 29 años, y ya era una maestra de vida espiritual que tenía segundo grado de primaria, pero bueno, así obra Dios, pequeños instrumentos que con humildad y docilidad se dejan trabajar por Dios, ¿no? Y miren cómo este numeral nos inspira tanto, tan inspirador, el numeral de una monjita polaca de segundo grado de primaria de la década del 30 del siglo pasado, que condensa a la vez toda la enseñanza de la Sagrada Escritura y de la enseñanza de la Iglesia, ¿no? Pero bueno, meditemos en torno a este numeral, en esta primera frase, ¿no? El negarse a sí mismo, que es el mejor modo, lo que más une estrechamente al alma a Dios es negarse a sí mismo. Cuando nosotros en una botella queremos derramar algún líquido, y si esa botella está ocupada, no va a entrar el líquido nuevo que queremos poner. Entonces es necesario que salga lo viejo y entre lo nuevo. Renunciemos a nosotros mismos, salga el amor propio para que entre el amor de Dios, que salga la unidad que tenemos con nuestra propia voluntad para que entre nuestra unidad a Dios, que uniéndonos a la voluntad de Dios. Bueno, y Santa Faustina dice negarse a sí mismo. ¿Qué significa este negarse a sí mismo? Porque parece una frase negativa, así un poco, ay padre, qué negativo que es. Bueno, es lo del Evangelio. Recuerden el Evangelio que Jesús dice: el que quiera ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si bien nosotros vemos al cristianismo como un seguimiento de Cristo, un unirnos a su voluntad, un estar con Él, sin embargo, recordemos que esa es, por supuesto, la parte que podemos decir positiva, hermosa y bella, ver, porque uno nunca, más bien ve la renuncia en torno a que uno se une a alguien, sigue a alguien, ama a alguien, pero siempre esa elección implica una renuncia. Como aquel que elige una carrera, quiere decir que renuncia a estudiar las otras. Como aquel que elige
vivir, casarse con alguien para toda la vida, renuncia a las otras posibilidades, ¿no? Entonces, la vida es siempre una renuncia, pero siempre lo vemos como un seguimiento, ¿no? Pero también estamos renunciando. Y es muy importante, ¿renunciar a qué? Renunciar a uno mismo, dice. Que quiera ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo. ¿Y qué significa ese renunciar a uno mismo? Bueno, miren, acá hay una frase que es muy clásica, que se llama así, los griegos decían, conócete a ti mismo, los romanos, véncete a ti mismo, y los cristianos, renuncia a ti mismo, ¿no? Son tres frases clásicas que arman una sola, no niegan lo bueno que hay en cada una de ellas. Los griegos decían, conócete a ti mismo. Es necesario conocerse a uno mismo. Santa Faustina misma lo escribe en este diario, que es importante mismo, y Jesús le dice que sepas quién eres. Conócete a ti mismo. Y conócete a ti mismo para saber que somos pecadores, somos criaturas, no podemos ir al cielo sin Dios, sin la gracia, lo necesitamos a Él, somos necesitados de Dios. Así jugáramos a la pelota como Messi, construyéramos los edificios más altos del mundo, tuviéramos gobierno sobre todas las naciones, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Podemos tener todo ese conocimiento, si no conocemos a Dios, no sabemos nada. Hoy San Ignacio de Loyola, aquel que se salva, sabe, el que no sabe nada. Entonces el verdadero conocimiento no es un conocimiento, vamos a decir, científico o de alguna carrera o profesión. Eso es, en todo caso, es un don de Dios. El verdadero conocimiento es el conocimiento de nuestra alma, el conocimiento de que necesitamos a Dios, de que somos necesitados de la gracia divina. Y los romanos, bueno, esa fuerza de los ejércitos, conquistaron la mitad del planeta más o menos en esa época. Véncete, porque eso significa justamente el deseo de las virtudes, de alcanzar las virtudes y expulsar los vicios que destruyen al ser humano. Bueno, sí, muy heroico y muy de la fuerza humana, pero sin la gracia tampoco uno se puede vencer a sí mismo. Y el tercero, el cristiano, el que asume el conocimiento y el vencimiento, es la renuncia a uno mismo, que es la renuncia a la propia voluntad para hacer la voluntad de Dios, identificarse con la voluntad de Dios. El que quiera ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El discípulo sigue a Cristo, no se sigue a sí mismo, no se transforma en su propio Dios, no pone sus propios criterios por encima de los de Dios. Renuncia a su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios, que seguramente es la mejor voluntad para uno. Como el niño, ¿no? Capaz que el niño quiere cruzar la calle y se siente libre, quiere cruzar la calle, pero el padre y la madre le dicen, no vas a cruzar la calle, tenés que hacer la voluntad de los padres y no la propia. El niño se siente como esclavizado, no, porque los padres saben que si cruza la calle, en el momento que él quiere cruzar la calle para sentirse libre, va a ser atropellado. Entonces, justamente el beneficio del niño, el niño se entrega a la voluntad de su papá y de su mamá, que saben más cuál es el bien del niño. Entonces también nosotros, la renuncia a nosotros es la renuncia de nuestra propio, centrarnos en nosotros, pensar que somos los dueños de nuestra propia vida, nuestras propias leyes, nuestro propio modo de vivir, no, y renunciar y ponernos, despojarnos de nosotros mismos y entregarnos a su santa voluntad, que es una voluntad misericordiosa y paternal. Él es Padre, Él nos cuida, Él sabe lo mejor para nosotros. Por eso Santa Faustina encuentra en esta renuncia a uno mismo el mejor modo de encontrar la misericordia, de hallar la voluntad de Dios y encontrar lo mejor para uno, el mejor y la felicidad. Cuánta paz, dice ella. Esta renuncia a uno mismo, dice, me ayuda al recogimiento del espíritu, me hace más libre de las cosas que no me dejan rezar, por ejemplo, que no me dejan elevar el pensamiento a Dios, me hace libre y me hace liviana las penas de la vida. Las penas de la vida, ay, que fulana de tal, fulano de cual, me han dicho que estoy gordo, me han dicho que estoy gorda, ay, no, yo hizo la noche oscura porque me han dicho que estoy gorda, que con esto de la cuarentena he comido más y ya no me ciñe el cinto. Y parece que eso nos tortura la vida porque el otro me ha dicho, o piensa, que seguro piensa que estoy más gordo, que estoy más gorda. Y nos tortura la vida lo que piensan los demás en cosas tan vanas. La renuncia a uno mismo, decir ya lo que digan los demás. Dicen que soy muy católico porque busco la misa, busco la Eucaristía y la confesión, porque es lo que lo considero esencial. Ay, no pueden estar diciendo eso. No. Entonces voy a entibiar un poquito para que no digan eso.
Entonces nos amargamos y corremos la vida amargándonos en torno a lo que dicen los demás. Y los demás muchas veces está separado de Dios y nos separa de Dios. Y nos carga la vida. En cambio, renunciar a lo que digan los demás, a lo que diga la mayoría y haga la mayoría, para empezar a importarnos lo que diga el Señor, lo que quiera Dios, eso nos va a sacar un grandísimo peso en la vida que a veces arrastramos. El peso de los respetos humanos puede doblar nuestra alma, como dobla una carga muy pesada en nuestra espalda. Cómo nos aliviana la vida el renunciar a uno mismo. Y Santa Faustina dice también, y hace dulce la muerte. Ay, padre, qué negativo, la muerte de adulto. No, eso es... mire, nadie tiene comprado, yo no tengo comprado el próximo minuto. Nadie tiene comprado el siguiente minuto. Cada minuto es una gracia de Dios. Pero cuando aprendemos a renunciar a nosotros mismos, es decir, mi vida, mis planes, mis cosas, mi yo, lo que para mí me parece que va a estar bien, no, Señor, yo te propongo, tú dispones. Yo propongo, el hombre propone, Dios dispone. Entonces, Señor, yo renuncio a mí mismo. Haré lo mejor que tenga que hacer en cada momento, lo pensaré bien, todo, pondré todo de mí, pero tú haz conmigo lo que tú quieras. Yo renuncio a poner mis propios planes y de un modo inexorable para mi vida. ¿Cuántas veces, a veces cuestiones de salud, de enfermedad económica o de sentimentales, nos cambian de repente y no estaban nuestros planes? Uy, Dios mío, Dios me ha abandonado, Dios se olvidó de mí, Dios ya no me quiere. ¿Por qué? Porque no salieron mis planes. Renuncia a ti mismo. Recuerda que en el bautismo te has consagrado a Cristo. Recuerda que en el bautismo tus padres, tus padrinos te han consagrado a Cristo. Y eso significa seguir su voluntad, ser de Él, que Él sabe mejor lo bueno para nosotros. Bueno, ¿y de qué hay que renunciar? ¿En qué negarse? Bueno, sepamos que a la vez que hay que negarse a aquellas tendencias que por el pecado original nosotros tenemos dentro, unas ciertas tendencias a enseñorarnos sobre los demás, a decirle a los demás lo que tienen que hacer. Ay, padre, yo quiero que mi hijo y mi nieto, y los llevo de la oreja a misa. Les impongo así que tengan que rezar. Y bueno, a veces, por supuesto, todos queremos que recen los nietos, que vayan, vivan en gracia de Dios, por supuesto, es la salvación del alma. Pero muchas veces sale como nuestro amor propio herido, el deseo que se haga lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos pone cómodo. Y no nos interesa tanto el bien de la persona, sino que nosotros estemos bien con la persona. Y eso es un poco egoísmo. A veces hay que sufrir más por la persona, a veces hay que sacrificarnos de otra manera, porque a veces la imposición o el sacar el amor propio para que los demás hagan lo que uno quiere, genera las reacciones contrarias, termina alejando más de Dios. Entonces, ojo con querer imponer lo de uno. En todo caso, uno tiene que proponer lo de Dios, no imponer lo de uno. Porque a veces queremos imponer, diciendo en nombre de Dios, las cosas que son de uno. O a veces dejamos que los demás crean que lo que queremos imponer es nuestro. Y eso hay que tener muchísimo cuidado, mucha delicadeza en la familia. Tiene que verse en nosotros que es la voz de Dios, que es superior a nosotros, que no es nuestro amor propio herido, que no es nuestro orgullo, que no es nuestro plan, que somos servidores y administradores de un Dios majestuoso y bueno. Tenemos que hacer ese esfuerzo en nuestro plan evangelizador en la familia, en la casa, en el trabajo. Implica también una renuncia a uno mismo a querer manejar los planes, a querer hacer las cosas de los demás, las propias, como nosotros queremos. Y también la tendencia a tener. ¿Cuántas personas hoy piden a Dios que le saquen del coronavirus, esta cuarentena? ¿Por qué? Porque ya no puede hacer todas las compras que podía hacer antes, o darse todos los placeres que podía darse antes, viajes, comida, visitas, restaurantes, amigos. Y no, tendremos que aprender a renunciando a estas cosas materiales, a renunciar a esos planes nuestros y decir, no, Señor, hágase tu voluntad. Y a poder vivir en base a los planes de Dios. Y Dios de repente ha permitido estas situaciones para que yo me acerque más a Él y renuncie más a las cosas de esta tierra, de este mundo. Por favor, puede ser una terrible cruz para nosotros pensar que queremos desesperadamente volver a como estábamos antes,
Tal vez no nos conviene, nos separaba nuestra alma de Dios. Y este es el momento de crecer en unidad con Dios. También separarnos de qué, renunciar a qué, los pecados mortales, los pecados mortales. Cada uno tiene que saber dónde le apriete el zapato, y los pecados veniales también. Tantas mentiras, tantos hurtos, tanto daño a los demás, con los que hablamos, con los que criticamos. Renunciar a eso que a veces me causa placer, a las malas palabras, las groserías que nos decimos entre nosotros. No pensamos en los demás, estamos todo el tiempo sirviéndonos a nosotros mismos. Se pone la bandeja de comida y rápido vamos a servir la porción mayor. Ya queremos este placer y nos ponemos mal si no me han traído lo que yo quería, y le hacemos saber con nuestras quejas a los demás que no están haciendo lo que yo quiero, y amargamos la vida de los demás y transmitimos pocos evangelios. Hay que renunciar a esos pecados veniales, a las imperfecciones. Renunciemos a nosotros mismos porque somos seguidores de Cristo. Seguir a Cristo supone renunciar a uno mismo. Ese es el verdadero seguimiento. Bueno, queridos hermanos, habría mucho más que decir, pero sobre todo hoy tratemos de renunciar al miedo, el miedo que nos mete en los medios de comunicación, y tratemos de seguirlo a Él en la confianza. Si seguimos a Cristo en la confianza, renunciemos al miedo que nos aparta de Cristo y que nos llena de pavor y desesperación en nuestro corazón, y damos testimonio de miedo a los demás. Ese es un devoto de la Divina Misericordia que se deja llenar de miedo por los medios de comunicación y la cifra y mostrando cosas de un modo acrítico. No. El devoto de la Divina Misericordia dice: Jesús, en vos confío. No en la cifra que imponen y de un modo mentiroso o de falsas verdades, medias verdades, los medios de comunicación, para tenernos encerrados y paralizar y destruir nuestro país, nuestra familia, nuestra salud, por una gripe. Perdón que me meta en este tema, pero lamentablemente veo cada vez más cerca y mucho más gente con miedo. Por favor, formémonos bien. Estamos haciendo en Cristo Hoy Digital programas que hablan de esto. Por favor, no le demos lugar al miedo. Y devotos de la Divina Misericordia, la confianza en Jesús se impone salir del miedo, no tener miedo por nada ni por nadie. Solo confianza en Él. El coronavirus no puede decirle: yo tengo miedo al coronavirus y lo demás es confianza en Jesús. No, ni siquiera miedo a eso. Como no le tenemos miedo, el año pasado no teníamos miedo a una gripe común que mató a 32.000 personas. Claro que tenemos que cuidarnos, cuidar a los grandes, pero no con miedo. Porque perdemos la fe, perdemos la oración, se daña nuestra vida espiritual y dañamos a los demás. Y no damos testimonio de la devoción a la Divina Misericordia. Queridos hermanos, Jesús, en vos confío. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?, le dijo Jesús a Pedro cuando se hundía por el miedo en el mar. Tú también estás en ese mar de la vida, en el mar tempestuoso que el mundo te quiere tragar. Míralo a Él, no mires al mar, míralo a Él, míralo a Él. Jesús, en vos confío, caminarás sobre el mar y no te hundirás en el miedo. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente este tiempo, esta charla de la Divina Misericordia. Que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío.